el renacer de una diosa. ¿Alguna vez te has sentido invisible, como si la vida te hubiera empujado a la sombra de un sueño que no era tuyo? Si te identificas con esto, dale a me gusta a este video y comenta con un corazón. Hoy te revelo la historia de Aurora, la mujer que, humillada por su origen, resurgió para redefinir la belleza en el mundo de la moda de Madrid. Imagina esto, la gala de moda más exclusiva de Madrid, donde la élite europea se congrega bajo candelabros de cristal que valen más que las mansiones de la mayoría. La sala se queda en silencio absoluto. Cada conversación se detiene. Cada copa de champán se congela a mitad de camino. Porque la mujer que entra por esas puertas no es solo una mujer, es una diosa renacida de las cenizas de la humillación. Su piel, una vez despreciada y objeto de burla, ahora brilla como el ónice pulido bajo las luces doradas. Su vestido, una obra maestra que cuesta más que un coche de lujo, fluye a su alrededor como polvo de estrellas líquido. Pero no es solo su belleza lo que domina la sala. Es el poder que irradia de cada paso, la confianza que grita, ahora soy intocable. Y allí, congelado en absoluto shock en la mesa número 1, se sienta el hombre que una vez le dijo que era demasiado morena para ser vista con él en público. Alejandro Vidal, heredero de un imperio de moda. El mismo hombre que la hizo creer que no era digna de amor debido al color de su piel. Pero esta noche, Aurora Volkov no solo entra en una habitación, la conquista. Y esta es la historia de cómo la mujer que fue humillada por su piel oscura se convirtió en la fuerza más poderosa de la moda europea, dejando un rastro de corazones rotos y egos destrozados. Madrid en otoño se pintaba de tonos ámbar y dorado, sus antiguas calles adoquinadas reflejando el cálido resplandor de una arquitectura centenaria. El distrito de la moda bullía con la energía de la creatividad y el comercio, donde los sueños se hacían o se rompían sin piedad. En este mundo de estándares de belleza imposibles y ambición despiadada, Aurora había encontrado lo que pensaba que era su lugar. A sus 24 años, Aurora poseía una belleza que era a la vez sorprendente y poco convencional para la escena de moda predominantemente pálida de Madrid. Su piel tenía los tonos ricos y profundos de la herencia de su abuela de las Islas Canarias, un legado que ella llevaba con orgullo silencioso a pesar de los susurros crueles de la industria. Su madre, una modelo madrileña que había desfilado brevemente en las pasarelas europeas en los 90, le había heredado los pómulos marcados y los ojos verdes penetrantes que parecían guardar secretos de inviernos lejanos. Aurora trabajaba como estilista junior en la Casa de la Moda Vidal, una de las empresas de diseño más prestigiosas de Madrid. El edificio en sí mismo era un monumento al lujo, un palacio del siglo XVIII reconvertido con suelos de mármol que resonaban con el clic de los tacones de Louboutin y paredes adornadas con retratos de leyendas de la moda. Los ventanales de suelo a techo daban a la calle de Serrano, ofreciendo vistas del distrito comercial más caro del mundo. Fue aquí, entre muestras de seda y bocetos, donde Aurora llamó por primera vez la atención de Alejandro Vidal, el heredero de la compañía. Alejandro era todo lo que la alta sociedad de Madrid esperaba de su chico de oro. Alto, con el tipo de rasgos que adornaban las portadas de las revistas, cabello castaño que captaba la luz como oro hilado, y ojos avellana que parecían prometer tanto el cielo como la desolación. Su romance comenzó como un cuento de hadas susurrado en español.
Alejandro aparecía en su escritorio con un café de la exclusiva cafetería de la calle de al lado, la que servía solo a la élite de la moda de Madrid. Se apoyaba en su espacio de trabajo, su costosa colonia mezclándose con el olor a tela fresca, hablando en voz baja sobre arte, sobre belleza, sobre cómo ella era diferente de todas las otras mujeres que se le arrojaban. «Tienes algo que ellas no tienen», le susurraba durante los momentos robados, en el patio escondido del palacio, rodeado de rosales y el sonido del agua de la fuente. «Tienes sustancia, Aurora, belleza de verdad». Durante 6 meses, Aurora vivió en lo que se sintió como un sueño dorado. Alejandro la presentó a la escena artística clandestina de Madrid, llevándola a inauguraciones de galerías en almacenes reconvertidos, donde piezas de vanguardia colgaban junto a grafitis. Caminaban de la mano por el barrio de las letras, el barrio artístico donde las calles estrechas se abrían a encantadoras plazas llenas de caballetes y el parloteo de almas creativas. Le compró regalos, no las joyas llamativas que gritaban riqueza, sino piezas pensadas, una cartera de cuero vintage para sus bocetos de estilismo, una primera edición de un libro de fotografía de moda, un delicado collar con un pequeño colgante en forma de la isla de Tenerife, que él le colocó alrededor del cuello con dedos reverentes. «Esto representa tu fuerza», le había dicho, con su aliento cálido en la oreja. «Tu herencia es tu poder, Aurora. Nunca dejes que nadie te haga sentir lo contrario». Pero había señales, pequeñas grietas en la fachada perfecta, que Aurora eligió ignorar. La forma en que los amigos de Alejandro de su exclusivo círculo social se quedaban en silencio cuando ella se acercaba. Cómo él cambiaba de repente de tema cuando ella mencionaba que quería conocer a su familia. La forma cuidadosa en que él sugería que sus citas fueran en lugares tranquilos e íntimos, en lugar de los bulliciosos restaurantes donde se reunía la élite de Madrid. ¿Alguna vez te ha pasado que ignoraste una señal de advertencia por amor? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. El pequeño apartamento de Aurora en Malasaña se convirtió en su santuario. Era modesto en comparación con la opulencia a la que Alejandro estaba acostumbrado, pero ella lo decoró con esmero. Textiles de las Islas Canarias de la colección de su abuela se drapeaban sobre muebles vintage. Las plantas caían en cascada desde cada superficie disponible, y las paredes estaban cubiertas con tableros de inspiración que mostraban su trabajo. Alejandro parecía genuinamente encantado por su mundo. Se acostaba en su sofá de terciopelo vintage, su costosa chaqueta de traje descartada, viéndola trabajar hasta altas horas de la noche en las próximas sesiones de fotos de moda. El contraste entre su cabello castaño y sus manos pálidas, trazando patrones en su piel morena, creaba una poesía visual que se sentía a la vez hermosa y de alguna manera temporal. «Vas a cambiar esta industria», le decía a él mientras ella trabajaba, su voz llena de lo que sonaba a admiración genuina. «Cuando estés lista, cuando estés lo suficientemente establecida, te ayudaré. Lanzaremos tu propia empresa de estilismo. Les mostrarás a todos cómo es el verdadero talento». Él, cuando estés lista, debió haber sido su primera advertencia. Pero el amor, especialmente el primer amor, tiene una forma de hacer que incluso las mujeres más inteligentes ignoren sus instintos. El punto de inflexión llegó en una fresca noche de noviembre. La Semana de la Moda de Madrid se acercaba y la ciudad zumbaba con anticipación. Aurora había pasado semanas preparándose para el evento más grande de su vida profesional. Había sido seleccionada para ayudar con el estilismo del desfile principal de Vidal.
Era su oportunidad de probarse a sí misma, de salir de las sombras y reclamar su lugar en la jerarquía de la moda de Madrid. Estaba trabajando hasta tarde en el palacio, rodeada de bolsas de ropa y bandejas de accesorios, cuando escuchó una conversación que destrozaría su mundo. La vio. La voz de Alejandro flotaba desde el despacho de su padre, donde la puerta había quedado ligeramente entreabierta. «Es talentosa, se lo concedo», decía Alejandro, su tono casual, casi aburrido. «Pero ya sabes cómo es, papá. Es una fase, una experiencia de aprendizaje. Las chicas así son un capricho». «Bien», vino la respuesta de Enrique Vidal, el patriarca de la compañía, su acento andaluz cargado de aprobación. Empezaba a preocuparme. Ya sabes cómo son estas chicas exóticas. Se hacen ideas, creen que pertenecen a nuestro mundo de forma permanente. Las manos de Aurora temblaban mientras sostenía un pañuelo de seda, sus nudillos destacando contra la tela de color marfil. «No te preocupes», continuó Alejandro, con una risa que no se parecía en nada a la risa cálida que había compartido con ella. «Ya estoy pensando en alguien más apropiado. Sofía Serrano de la sucursal de Barcelona. Rubia, con pedigrí, perfecta para la imagen de la familia. Aurora lo entenderá con el tiempo. Las chicas como ella siempre lo hacen». El pañuelo se le escapó de los dedos entumecidos, flotando hacia el suelo de mármol como un sueño caído. El sonido que hizo pareció resonar a través del palacio vacío. Un susurro de seda contra la piedra que de alguna manera contenía todas sus esperanzas rotas. Ella recogió sus cosas en silencio, sus movimientos mecánicos, automáticos, la cartera que él le había dado, los bocetos en los que había trabajado para su futuro juntos, el pequeño colgante que ahora se sentía como una cadena alrededor de su garganta. Esa noche, Aurora se sentó en su apartamento mientras Madrid brillaba fuera de sus ventanas. Las luces de la ciudad se difuminaban por sus lágrimas. Se miró en su reflejo en el espejo antiguo que había heredado de su abuela. Se miró de verdad por primera vez en meses. Su piel oscura, que Alejandro había afirmado una vez que adoraba, ahora se sentía como una marca de vergüenza. Su herencia, que él había dicho que era su fuerza, se había convertido en lo que la hacía temporal en su mundo. La comprensión la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Ella nunca había sido su novia. Había sido su rebelión, su forma de probarse a sí mismo que era mundano, de mente abierta, diferente de su familia conservadora. Pero cuando llegó el momento de elegir entre el amor y el legado, entre ella y su camino predeterminado, en realidad, nunca hubo una elección. Cuando amaneció sobre las antiguas agujas de Madrid, pintando el cielo en tonos de oro y rosa, Aurora tomó una decisión que cambiaría la trayectoria de su vida para siempre. No solo dejaría a Alejandro, se convertiría en todo lo que él nunca creyó que ella podría ser. Se transformaría en una fuerza tan poderosa, tan innegablemente exitosa, que él pasaría el resto de su vida lamentando lo que había tirado por la borda. Pero primero, tenía que sobrevivir a la humillación que estaba a punto de llegar. Porque en una ciudad construida sobre la reputación y las apariencias, donde los susurros viajaban más rápido que las entregas de café matutino, Aurora estaba a punto de descubrir que ser descartada por Alejandro Vidal era solo el comienzo de su pesadilla. La semana de la moda que se suponía que iba a ser su triunfo estaba a punto de convertirse en su ejecución pública, y en el implacable mundo de la moda de Madrid no había segundas oportunidades para las chicas que se atrevían a amar por encima de su posición. Si esta historia te está gustando,
No olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas partes. Tenemos mucho más por contar. La Semana de la Moda de Madrid descendió sobre la ciudad como una hermosa tormenta, transformando cada rincón del distrito de la moda en un escenario para sueños y devastación. La mañana después de la devastadora revelación de Aurora, se despertó con el sonido de los camiones de reparto que retumbaban frente a la ventana de su apartamento, llevando las esperanzas y los miedos de diseñadores, modelos y profesionales de la industria que habían pasado meses preparándose para este momento. A pesar de su corazón destrozado, Aurora se obligó a vestirse con cuidado. Eligió un conjunto negro que abrazaba sus curvas elegantemente, un blazer vintage de Halston combinado con pantalones de cintura alta que alargaban su ya estatuaria figura. Sus aretes de oro de su abuela atrapaban la luz mientras se movía, y se había recogido el cabello en un chiñón sofisticado que mostraba su grácil cuello. Se veía poderosa, serena, lista para la batalla, pero nada podría haberla preparado para lo que le esperaba en la casa de la moda Vidal. El palacio se había transformado de la noche a la mañana en una colmena de caos controlado. Las modelos con extremidades increíblemente largas se deslizaban por los pasillos como pájaros exóticos, sus caras pintadas con dramático maquillaje editorial. Los fotógrafos gritaban instrucciones en varios idiomas, mientras los asistentes se apresuraban con los brazos llenos de accesorios, el aire espeso con laca para el cabello, café y la tensión eléctrica que precedía a un gran desfile. Aurora llegó temprano. Como siempre, su kit de estilismo perfectamente organizado. Se había preparado para este momento durante semanas, creando tableros de inspiración detallados y combinaciones de accesorios para cada look. Este desfile era su oportunidad de demostrar que pertenecía a los círculos de élite de la moda de Madrid, que su talento trascendía cualquier prejuicio sobre su origen. Pero en el momento en que entró en el área de preparación principal, lo sintió. Un cambio en la atmósfera, como la presión del aire que cae antes de una tormenta. «Oh, mira quién decidió aparecer», dijo una voz que destilaba falsa dulzura. Sofía Serrano estaba cerca de las estaciones de maquillaje, su cabello rubio platino atrapando las luces del estudio como un halo. Llevaba un suéter de cachemir color crema que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Aurora, y sus ojos azules pálidos tenían una frialdad que hacía que la mañana de otoño se sintiera tropical. Sofía no estaba sola. La rodeaban las otras estilistas junior y asistentes, todas las cuales habían tratado previamente a Aurora con cortesía profesional, sino con calidez. Ahora la miraban con una mezcla de lástima y schadenfreude apenas disimulado. Me enteré de la noticia más interesante, continuó Sofía, su acento catalán haciendo que cada palabra sonara como una flecha apuntada con precisión, sobre los arreglos temporales y, ¿cómo decirlo?, los períodos de bienvenida vencidos. Las otras mujeres se rieron, un sonido como de cristales rotos que resonó en las antiguas paredes del palacio. Aurora sintió que se le oprimía el pecho, pero levantó la barbilla y se dirigió a su área asignada con tanta dignidad como pudo reunir. «No sé a qué te refieres», dijo Aurora en voz baja, comenzando a desempacar sus herramientas de estilismo con las manos que apenas le temblaban. «Oh, querida, no hay necesidad de fingir», se rió Sofía, el sonido musical y vicioso. «Alejandro me lo contó todo, sobre cómo de verdad creíste que era serio, cómo no entendiste que alguien como él nunca podría terminar con alguien como... bueno, tú».
y la sala se había quedado en silencio, excepto por el sonido lejano de las máquinas de coser y las conversaciones ahogadas del equipo de maquillaje. Todos los oídos estaban entrenados en esta conversación, todos esperando ver cómo respondería Aurora a este desmantelamiento público. «Alguien como yo», repitió Aurora, su voz firme a pesar del fuego que se acumulaba en su pecho. «Sabes exactamente a qué me refiero». La voz de Sofía bajó a un susurro que de alguna manera llegó a cada rincón de la sala. Oscura, extranjera, temporal. ¿De verdad creíste que la familia Vidal te aceptaría? ¿Que la sociedad de Madrid te abrazaría como una de las suyas? Antes de que Aurora pudiera responder, Alejandro apareció en la puerta. Se veía en cada centímetro como el príncipe de la moda de Madrid. Su cabello castaño perfectamente peinado, vistiendo un traje Tom Ford de color carbón que sin duda había sido hecho a medida para su delgada figura. Pero fue la expresión en su rostro lo que le dio el golpe final. No culpa, no arrepentimiento, sino una ligera irritación, como si la presencia de Aurora fuera un inconveniente que no había anticipado. «Aurora», dijo con el mismo tono que se usaría para dirigirse a un niño que se porta mal. «Creo que es mejor que no trabajes en el desfile hoy, en privado». El camino a su despacho se sintió como una marcha de la muerte. Los suelos de mármol del palacio, que una vez habían parecido elegantes y atemporales, ahora se sentían fríos e implacables bajo sus pies. Los retratos de leyendas de la moda que cubrían los pasillos parecían mirarla con ojos de desaprobación. Alejandro cerró la puerta de la oficina detrás de ellos y se apoyó en ella, como si estuviera bloqueando su ruta de escape. La luz de la mañana que se filtraba por las altas ventanas creaba un efecto de halo alrededor de su cabello castaño, haciéndolo parecer un ángel hermoso y terrible, anunciando su destierro del paraíso. «Creo que es mejor que no trabajes en el desfile de hoy», dijo sin preámbulos, sus ojos avellana distantes y profesionales. «¿Disculpa?» La voz de Aurora se quebró ligeramente. «Vamos, Aurora, no lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. Eres lo suficientemente inteligente como para entender que nuestro arreglo ha seguido su curso. Tengo obligaciones, expectativas familiares, un futuro que fue planeado para mí mucho antes de que nos conociéramos. Arreglo». La palabra le supo a veneno en la lengua. ¿Eso era yo para ti? ¿Un arreglo? Alejandro tuvo la gracia de parecer ligeramente incómodo, pero su resolución no flaqueó. Sabías lo que era. Nunca te prometí nada permanente. Nunca dije que fueras la única. Tú me diste esto. La mano de Aurora voló al collar en su garganta, el pequeño colgante de la isla de Tenerife, que una vez había simbolizado su aceptación de su herencia. Me dijiste que mi origen era mi fuerza. Y lo es, dijo con una condescendencia exasperante. Pero seamos realistas. Mi familia ha estado en la moda europea por 3 generaciones. Hay ciertos estándares, ciertas expectativas. Sofía entiende el negocio, entiende la sociedad. Ella encaja. ¿Y yo no? No era una pregunta. No de la manera que importa para alguien en mi posición. No. La honestidad fue más brutal que cualquier mentira. Aurora se quedó allí parada, sintiendo como si se estuviera disolviendo de adentro hacia afuera, viendo al hombre que había amado reducirla a una inconveniencia social. «Vete», susurró. «Aurora, vete». Las palabras estallaron de algún lugar profundo de su pecho, llevando todo el dolor y la rabia que había estado reprimiendo. «Sal de tu propia oficina si tienes que hacerlo, pero no puedo mirarte un segundo más». Alejandro se enderezó la corbata con una precisión practicada. Su compostura nunca se resquebrajó.
Tu último cheque se procesará a finales de semana. Haré que seguridad te escolte una vez que recojas tus cosas. La dejó de pie allí, rodeada de tableros de inspiración que mostraban las visiones de moda que nunca llegaría a ejecutar, en una oficina que olía a colonia cara y sueños rotos. La caminata de regreso para recoger sus pertenencias fue la más larga de la vida de Aurora. Cada ojo en el área de preparación siguió sus movimientos mientras empacaba sus herramientas de estilismo, sus bocetos, sus accesorios cuidadosamente seleccionados. La conversación susurrada se detuvo y comenzó como olas rompiendo contra una orilla. Escuché que de verdad pensó que se casaría con ella. ¿Te imaginas? El descaro. Alguien debió haberle dicho antes que esto no es América. Europa tiene estándares. Sofía estaba cerca de los espejos de maquillaje, recibiendo los toques finales a su ya perfecta apariencia. Claramente había sido elegida como la cita de Alejandro para la fiesta posterior, luciendo un impresionante vestido blanco que la hacía parecer una diosa nórdica. Ella atrapó los ojos de Aurora en el espejo y sonrió, una sonrisa tan afilada y fría como una hoja. «No te lo tomes demasiado personal, querida», llamó Sofía, su voz llevando a través de la habitación. Alejandro siempre ha tenido una debilidad por los sabores exóticos, pero cuando se trata del plato principal, sabe lo que es apropiado para su paladar. La risa que siguió se sintió como ácido en la piel de Aurora. Cerró la cremallera de su kit de estilismo con manos temblorosas, tratando de mantener algún ápice de dignidad mientras la seguridad se acercaba. Dos hombres grandes con trajes oscuros que parecían preferir estar en cualquier otro lugar. Mientras la escoltaban a través de la gran entrada del palacio, pasando por los fotógrafos y periodistas de moda que se reunían para el desfile, Aurora vio su reflejo en el espejo masivo que dominaba el vestíbulo. Se veía pequeña, disminuida. Su piel oscura parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente invisible. Las calles de Madrid estaban llenas de energía de la Semana de la Moda. Fotógrafos de street style capturando a los asistentes perfectamente vestidos, editores de moda dándose besos al aire fuera de los lugares exclusivos. Pero Aurora se movió a través de todo como un fantasma, sintiéndose completamente separada del mundo al que pensó que pertenecía. Su teléfono vibró con mensajes de colegas, algunos ofreciendo simpatía, otros buscando chismes. Pero fue un mensaje de su mejor amiga, Lucía, lo que la rompió por completo. Vi la transmisión en vivo de la preparación de Vidal. Todo el mundo está hablando de eso. Ven, necesitamos vino y necesitamos planear tu regreso. Transmisión en vivo. La humillación de Aurora había sido transmitida a todo el mundo de la moda. Cada insulto susurrado, cada risa cruel, cada momento de su desmantelamiento público había sido capturado y compartido para el entretenimiento de una industria que se alimentaba del escándalo y el sufrimiento. Esa noche, mientras la élite de la moda de Madrid celebraba en fiestas exclusivas por toda la ciudad, Aurora se sentó en su apartamento con Lucía, una botella de Chianti a medio vaciar entre ellas. A través de sus ventanas podía ver las luces de la ciudad que le había prometido todo y le había entregado nada más que un corazón roto. «Creen que me han destruido», dijo Aurora en voz baja, su voz ronca de tanto llorar. «Creen que porque no soy rubia y pálida y con pedigrí, no pertenezco a su mundo.
Tal vez no perteneces a su mundo, respondió Lucía, su propia voz feroz con lealtad. Tal vez estás destinada a construir tu propio mundo, uno mejor. ¿Crees que el rechazo puede ser el mayor motor para el éxito? Deja tu opinión en los comentarios y sigamos la conversación. Los meses siguientes fueron los más oscuros de la vida de Aurora. Madrid, una vez una ciudad de sueños y posibilidades, se había transformado en un laberinto de juicios susurrados y puertas cerradas. La noticia de su situación con Alejandro se había extendido por la comunidad de la moda como un reguero de pólvora, llevando consigo un veneno que contaminaba cada oportunidad profesional que perseguía. Comenzó con los rechazos, educados al principio, luego cada vez más transparentes en su desdén. Lo siento, pero estamos buscando a alguien con una reputación más establecida. Se convirtió en la respuesta estándar a sus presentaciones de portafolio. O peor, necesitamos a alguien que entienda la estética de nuestra marca. Dicho con miradas significativas, que dejaban claro que el color de su piel no coincidía con su visión de lujo. Los ahorros de Aurora disminuyeron tan rápido como su esperanza. Su pequeño apartamento en Malasaña, una vez un santuario de creatividad y calidez, comenzó a sentirse como una prisión. Los textiles de las Islas Canarias, que una vez habían celebrado su herencia, ahora parecían burlarse de ella. Recordatorios coloridos de un origen que se había convertido en su sentencia de muerte profesional. Las revistas de chismes eran implacables. Fotos granulosas de ella caminando por Madrid aparecían con leyendas como «El ángel caído de la moda» y «Del palacio a la acera». Los artículos no necesitaban mencionar su raza explícitamente. Las implicaciones estaban tejidas en cada frase, cuidadosamente elaboradas sobre ambiciones inapropiadas y malentendidos culturales. Pero fue el encuentro en el Café Central lo que finalmente la rompió. Había ido allí para una entrevista de trabajo con una pequeña agencia de estilismo, lo suficientemente desesperada como para aceptar un trabajo muy por debajo de sus cualificaciones. El café, ubicado en el corazón del barrio de las Letras, era uno de los lugares más de moda de Madrid. El tipo de lugar donde las modelos bebían cortados entre castings y los diseñadores tenían reuniones improvisadas. Aurora se había vestido cuidadosamente con un vestido azul marino que hablaba de profesionalismo tranquilo. Su cabello recogido en un moño elegante que enfatizaba su cuello elegante y los sutiles aretes de oro que habían pertenecido a su abuela. Se veía en cada centímetro como la profesional creativa exitosa que una vez había sido. Pero mientras esperaba a su posible empleador, escuchó la risa. En una mesa de la esquina se sentaban 3 mujeres que reconoció de la escena de la moda, editoras junior de revistas importantes, sus voces llevando a través del cálido interior del café, con sus paredes de ladrillo visto. ¿Viste su solicitud que llegó a nuestras presentaciones? Una de ellas estaba diciendo, su acento andaluz afilado con diversión. El descaro de esa chica. ¿Qué chica?, preguntó otra, aunque su tono sugería que ya lo sabía. La morena, el pequeño experimento de Alejandro, la Aurora esa de Tenerife. ¡Oh, ella! La tercera mujer se rió, revolviendo su café con leche con lentitud deliberada. Escuché que ha estado solicitando en todas partes, como si alguna marca respetable contratara a alguien con ese tipo de reputación. Las manos de Aurora se apretaron alrededor de su portafolio, sus nudillos destacando contra el cuero negro. Es triste, de verdad, continuó la primera mujer. Estas chicas vienen de donde sea que vengan, y creen que acostarse con el hombre correcto les dará una entrada permanente a nuestro mundo.
Nunca entienden que algunas puertas están destinadas a permanecer cerradas. Exacto. Hay una razón por la que la moda de Madrid se ve como se ve. Se trata de herencia, de entender. No puedes simplemente adquirir ese tipo de sofisticación. Las palabras golpearon a Aurora como golpes físicos, no solo por su crueldad, sino por su naturaleza casual, como si discutir su destrucción profesional no fuera más significativo que comentar sobre el clima. Se puso de pie bruscamente, su silla raspando contra el suelo de concreto. El sonido hizo que las tres mujeres levantaran la vista. Sus conversaciones se detuvieron al reconocerla. Por un momento el café se quedó en silencio, excepto por el suave silbido de la máquina de café y el jazz suave que sonaba a través de altavoces ocultos. Aurora pasó junto a su mesa con la cabeza en alto, sus tacones haciendo clic contra el suelo con precisión medida. Pero por dentro se estaba destrozando en 1000 pedazos. El posible empleador nunca apareció. Esa noche, Aurora se paró en su pequeño balcón, con vista a los canales de Navigli. El agua de abajo reflejaba las luces de la ciudad en patrones fracturados, y podía escuchar los sonidos de la vida nocturna de Madrid. Parejas caminando de la mano a lo largo de los canales, amigos reuniéndose en los restaurantes al aire libre que bordeaban las orillas del canal. El sonido distante de la música de los bares y clubes, donde la moda celebraba su mundo exclusivo. Un mundo que la había expulsado por completo. Su teléfono sonó, el sonido estridente en el apartamento tranquilo. Era su madre, llamando desde San Petersburgo, donde ahora trabajaba como consultora de moda para diseñadores rusos que intentaban irrumpir en los mercados europeos. «Aurora, cariño». La voz de su madre llevaba el calor del hogar, hablando en la mezcla de ruso y español que había sido la banda sonora de la infancia de Aurora. «Vi los artículos. ¿Cómo lo estás llevando?» «Estoy bien, mamá», mintió Aurora, su voz firme, a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas. «No, no lo estás. Lo puedo escuchar en tu voz. Escúchame. Vuelve a casa. Ven a San Petersburgo. Tengo conexiones aquí, oportunidades. No necesitas Madrid». «Pero Madrid lo es todo», susurró Aurora. «Es la capital de la moda. Si no puedo lograrlo aquí, entonces lo logras en otro lugar o creas tu propia capital. Aurora, tienes la sangre de tu abuela. Ella sobrevivió a las purgas de Stalin. Yo sobreviví al colapso de la Unión Soviética. ¿Crees que los snobs de la moda de Madrid pueden destruir lo que hemos construido en tus huesos?» Después de colgar, Aurora caminó por su apartamento como un fantasma. Se detuvo frente al espejo que una vez había reflejado sus esperanzas y sueños. La mujer que la miraba parecía extraña, con los ojos hundidos, disminuida, una sombra de la estilista segura que una vez había creído que podía conquistar el mundo de la moda. Su reflejo mostraba la verdad que había estado evitando. Madrid no solo la había rechazado profesionalmente, la había hecho interiorizar su rechazo a su propia identidad. Había comenzado a verse a sí misma a través de sus ojos, como alguien que no pertenecía, que se había sobrepasado, que había confundido la aceptación temporal con un lugar permanente. El punto de ruptura llegó 3 semanas después. Aurora estaba caminando por el barrio de Salamanca, entregando su último portafolio a una pequeña boutique de accesorios cuando los vio. Alejandro y Sofía, saliendo de Prada, con los brazos cargados de bolsas de compras de las tiendas más exclusivas de Madrid. Se veían como una revista de moda que cobraba vida. Él con un abrigo perfectamente hecho a medida que enfatizaba sus anchos hombros.
ella en un conjunto de cachemir de color camel que hacía que su cabello rubio pareciera oro hilado. Se estaban riendo de algo, sus cabezas juntas en el tipo de conversación íntima que una vez había pertenecido a Alejandro y Aurora. La mano pálida de Sofía descansaba en su brazo con posesión casual, y el enorme diamante en su anillo de compromiso atrapaba la luz de la tarde como un faro. Estaban comprometidos. La comprensión golpeó a Aurora con la fuerza de un golpe físico. Mientras ella había estado luchando por encontrar trabajo, luchando por mantener su dignidad en una industria que la había marcado como intocable, Alejandro había estado planeando su futuro con la mujer que había orquestado su humillación pública. Como si sintiera su presencia, Alejandro levantó la vista. Sus ojos se encontraron a través de la calle adoquinada, y por un momento el tiempo pareció suspendido. Ella esperó alguna señal de arrepentimiento, algún reconocimiento de lo que una vez habían significado el uno para el otro. En cambio, él la miró como si fuera invisible. Luego, se inclinó para susurrar algo en el oído de Sofía que la hizo reír. Continuaron caminando, sus vidas perfectas sin ser interrumpidas por la vista de la mujer cuyo corazón Alejandro había roto casualmente. Esa noche, Aurora se sentó en su pequeña mesa de comedor, rodeada de cartas de rechazo y facturas vencidas. Su ordenador portátil estaba abierto a sitios web de búsqueda de empleo, pero cada listado parecía requerir conexiones que ya no tenía. Recomendaciones de personas que le habían dado la espalda. El apartamento se sentía más pequeño que nunca. Las paredes se cerraban con cada respiración. Los sonidos de Madrid fuera de sus ventanas, el baile eterno de la ambición y la belleza que una vez había llamado a su alma, ahora sonaba a burla. Si alguna vez tocaste fondo, si alguna vez sentiste que el mundo entero estaba en tu contra, deja un comentario abajo. A veces necesitamos caer por completo antes de poder levantarnos. Tenía 24 años, profesionalmente vetada, financieramente con dificultades y emocionalmente destrozada. Pero mientras se sentaba allí en la oscuridad que se acumulaba, algo comenzó a cambiar dentro de ella. El dolor que la había estado devorando durante meses comenzó a transformarse en algo más duro, más afilado, más peligroso. Ira. No la ira caliente y destructiva que se quema rápidamente, sino la furia fría y calculadora que construye imperios y destruye enemigos. El tipo de ira que había impulsado a su abuela a sobrevivir al reinado de terror de Stalin, que había impulsado el viaje de su madre desde el colapso soviético hasta el éxito europeo. Aurora se levantó lentamente, caminando hacia la ventana que daba a la ciudad, que había intentado romperla. Madrid se extendía debajo de ella como una red brillante de luces y sombras, hermosa y traicionera, y completamente indiferente a su sufrimiento. «¿Crees que has ganado?», susurró a la noche, su aliento empañando el cristal. «¿Crees que porque soy morena y extranjera, y estoy rota que estoy acabada? Pero no sabes con quién estás tratando». Se volvió hacia su apartamento, viéndolo con nuevos ojos. No como una prisión, sino como un capullo. Un lugar donde algo estaba a punto de nacer que la élite de la moda de Madrid nunca había visto antes. La mujer que había sido humillada por Alejandro Vidal estaba muriendo en este apartamento. Pero de sus cenizas se estaba levantando alguien infinitamente más peligrosa. Una mujer sin nada que perder y todo por demostrar. Aurora Volkov estaba a punto de desaparecer, y en su lugar emergería alguien que haría temblar al mundo de la moda de Madrid.
La metamorfosis estaba a punto de comenzar. Para que este canal siga creciendo y podamos compartir más historias como esta, dale a suscribir ahora mismo. 6 meses después de su colapso, Aurora estaba en la sala de embarque del aeropuerto de Madrid, con una maleta de cuero negro a sus pies y un billete de solo ida a Nueva York en su mano manicurada. La mujer que abordaba ese avión se parecía poco a la estilista rota que una vez había rogado por sobras de la mesa de la moda de Madrid. Su transformación había comenzado la noche en que decidió dejar de ser una víctima y empezar a ser una vencedora. El primer paso había sido dejar Madrid por completo, no en derrota, sino en retirada estratégica. Había liquidado todo. Vendió sus muebles, su ropa vintage, incluso las joyas de su abuela, excepto los aretes de oro que se habían convertido en su talismán. Cada euro fue para su renacimiento. Nueva York la recibió con la honestidad brutal que necesitaba. A la ciudad no le importaba su humillación pasada o su belleza exótica, solo le importaban los resultados, la visión, la capacidad de crear magia de la nada. En el distrito de la moda de Manhattan, entre los imponentes edificios de cristal y la energía constante de la ambición, Aurora encontró algo que había perdido: a sí misma. Empezó desde abajo, aceptando cualquier trabajo que pudiera encontrar, comprando para esposas de Wall Street que querían verse a la moda, pero no tenían tiempo para desarrollar su propio estilo, siendo asistente de vestuario para producciones de teatro que pagaban con experiencia en lugar de dinero. Turnos nocturnos organizando ventas de muestra para diseñadores que apenas sabían su nombre. Pero cada trabajo era una lección, cada contacto un posible escalón. Aurora estudió la moda de Nueva York con la intensidad de un general planeando una campaña militar. Aprendió qué diseñadores estaban subiendo, cuáles estaban cayendo, dónde residía el verdadero poder debajo de las portadas de las revistas brillantes. Su pequeño apartamento en Brooklyn se convirtió en una sala de guerra. Las paredes estaban cubiertas con tableros de inspiración, no solo imágenes de moda, sino fotografías de arquitectura, arte, street style, de Tokio a Sao Paulo. Estaba desarrollando algo de lo que carecía la escena de moda insular de Madrid, una perspectiva global que podía unir culturas en lugar de dividirlas. El gran avance llegó durante la Semana de la Moda de Nueva York, 18 meses después de su llegada. Aurora había sido contratada como asistente de backstage para un diseñador prometedor llamado Marcus Chen, un taiwanés americano cuyas piezas de vanguardia estaban empezando a llamar la atención de los principales editores de moda. El desfile fue un desastre desde el principio. El estilista principal tenía una intoxicación alimentaria, 3 modelos estaban atrapadas en el tráfico, y la colección, inspirada en elementos arquitectónicos urbanos, se veía desarticulada y confusa bajo la dura iluminación del backstage. «Estamos perdidos», murmuró Marcus. «Anna Wintour está en la primera fila, y esto parece un desfile de moda de un colegio comunitario». Aurora había estado organizando accesorios cuando lo escuchó. Miró el caos a su alrededor, piezas hermosas que estaban siendo estilizadas sin visión, sin el hilo conductor que las haría cantar juntas. En ese momento, vio lo que Marcus no podía. La colección no se trataba de arquitectura en absoluto. Se trataba de la migración, de la forma en que las diferentes culturas se adaptaban y evolucionaban cuando se movían a través de nuevos espacios. «¿Puedo?», preguntó en voz baja, dando un paso al frente. Lo que sucedió a continuación se convertiría en leyenda de la moda.
En 40 minutos, Aurora reorganizó por completo el desfile. Intercambió modelos, reorganizó el orden de la pasarela y, lo más importante, creó una narrativa que convirtió la colección de Marcus de una presentación desordenada en una declaración poderosa sobre la identidad global y la fusión cultural. El desfile fue un triunfo, pero más importante aún, fue capturado en video por bloggers de moda y compartido en todas las plataformas de redes sociales. En cuestión de horas, ¿quién es la estilista?, se hizo tendencia, con los expertos de la moda tratando desesperadamente de identificar a la misteriosa mujer que había salvado la carrera de Marcus Chen. La mujer ya no era Aurora Volkov, inmigrante con dificultades. Era Aurora Vinto, visionaria creativa. A partir de ese momento, su teléfono nunca dejó de sonar. Los fotógrafos querían colaborar. Los diseñadores rogaban por su opinión. Las revistas de moda le ofrecían editoriales, pero Aurora fue estratégica en sus elecciones, construyendo su reputación pieza por pieza, cuidadosamente elegida. Trabajó con fotógrafos emergentes, cuyo trabajo desafiaba los estándares de belleza convencionales. Estilizó sesiones de fotos que presentaban modelos de todos los continentes, de todos los tonos de piel, de cada tipo de belleza que la industria de la moda había ignorado tradicionalmente. Su trabajo apareció en Vogue, Harper's Bazaar, Elle, pero siempre en sus términos, siempre con su visión de inclusión y sofisticación global. En 2 años, lanzó su propia empresa de estilismo y consultoría creativa, Volkov Creative. El nombre en sí mismo era una declaración, sin esconderse detrás de iniciales o seudónimos. Era orgullosamente española, orgullosamente de las Islas Canarias, orgullosamente todo lo que Madrid le había dicho que no podía ser. Su equipo era tan diverso como su visión. Estilistas de Sao Paulo y Seúl, fotógrafos de Lagos y Londres, maquilladores que entendían la belleza en todas sus formas. Trabajaban en un almacén reconvertido en Long Island City, sus paredes de ladrillo visto y sus ventanales de suelo a techo, creando un espacio que se sentía a la vez industrial e íntimo. Las paredes de Volkov Creative estaban cubiertas con tableros de inspiración que contaban historias, no solo de moda, sino de cultura, de movimiento, de la hermosa complejidad de la identidad humana. Había imágenes de textiles nigerianos junto a la moda callejera japonesa, arte constructivista ruso junto a disfraces de carnaval brasileño. Era todo lo que la exclusiva escena de la moda de Madrid no era. Abierta, inclusiva, revolucionaria. Pero el éxito en Nueva York fue solo la primera fase del plan maestro de Aurora, porque mientras construía su imperio en Manhattan, también orquestaba cuidadosamente su regreso a Europa, no como la mujer rota que había huido de Madrid avergonzada, sino como una fuerza conquistadora que redefiniría la moda europea en sus propios términos. La oportunidad llegó en forma de una invitación que habría sido impensable 3 años antes. La Semana de la Moda de Londres quería que ella estilizara su desfile principal, una retrospectiva que celebraba las influencias globales en el diseño europeo. La ironía no se le escapó. La misma industria que la había rechazado por ser demasiado exótica, ahora quería capitalizar la misma diversidad que una vez habían despreciado. Aurora aceptó, pero con sus condiciones. Estilizaría todo el desfile, elegiría a las modelos y controlaría cada aspecto de la presentación. Más importante aún, insistió en el control creativo sobre la lista de invitados y la disposición de los asientos.
El desfile tuvo lugar en la Tate Modern, su arquitectura industrial proporcionando el telón de fondo perfecto para la visión de Aurora. Había elegido piezas de diseñadores de toda Europa, pero las estilizó de una manera que celebraba sus inspiraciones multiculturales en lugar de ocultarlas. Un vestido de Valentino se combinó con joyas Maasai. Una chaqueta de Saint Laurent fue estilizada con un turbante que hablaba de sus influencias africanas. Cada look contaba una historia de intercambio cultural y evolución artística, pero el verdadero golpe maestro fue el final. En lugar del tradicional cierre con vestido de novia, Aurora había creado algo sin precedentes, una serie de looks que celebraban el poder femenino en todas las culturas. La modelo final, una impresionante mujer negra británica con cabello natural, que formaba una corona alrededor de su cabeza, llevaba un vestido que parecía estar hecho de oro líquido, su silueta inspirada tanto en los vestidos de noche europeos como en las túnicas reales tradicionales africanas. Mientras caminaba por la pasarela, cada teléfono en la audiencia salió. Los editores de moda transmitieron en vivo. Las historias de Instagram proliferaron. El hashtag Aurora Revolution comenzó a ser tendencia en cuestión de minutos. Pero la persona para la que Aurora realmente estaba actuando no estaba en Londres en absoluto. La mañana después del desfile, mientras los blogs de moda lo declaraban la presentación más importante en una década y las marcas comenzaban a ofertar por sus servicios, Aurora recibió la llamada que había estado esperando. ¿Señorita Volkov? La voz era nítida, profesional, inconfundiblemente madrileña. Soy Guillermo Alberti del Consejo de la Moda de Madrid. Nos gustaría discutir una oportunidad. Madrid la quería de vuelta, no como una estilista junior rogando por sobras, sino como la directora creativa para su evento más prestigioso, la Gala de la Moda Anual de Madrid, un evento de recaudación de fondos que atraía a la realeza europea, celebridades de Hollywood y titanes de la industria de la moda. Era el tipo de puesto que podría haber sido el logro culminante de su vida solo unos años antes. En cambio, era simplemente otro paso en su cuidadosamente orquestado regreso al poder. La conversación fue delicada. Ambas partes conocían la historia, las razones de su partida, los susurros que habían seguido su salida de la escena de la moda de Madrid. Pero la moda, como todas las industrias construidas sobre la novedad y la reinvención, tenía una memoria corta cuando se trataba de talentos que podían generar titulares e ingresos. Estamos particularmente interesados en su perspectiva global, dijo Alberti con cuidado. Madrid está evolucionando, volviéndose más internacional. Necesitamos a alguien que entienda cómo unir diferentes mundos. Aurora sonrió mientras miraba por las ventanas de su oficina de Nueva York, donde el horizonte de Manhattan se extendía sin cesar en la distancia. Entiendo perfectamente, dijo ella. ¿Cuándo necesitan una respuesta? Bueno, la gala es en 6 semanas. Sabemos que es con poca antelación, pero... La acepto, lo interrumpió. Pero tengo condiciones. Las condiciones no eran negociables. Control creativo completo. Su elección de lugar. Su selección de homenajeados y entretenimiento. Y lo más importante, ella aprobaría personalmente la lista de invitados. Cada nombre, cada invitación, cada persona que presenciaría su regreso a Madrid. 3 semanas después, Aurora estaba en su suite de hotel en el Hotel Hesperia, la ciudad extendida debajo de ella como un territorio conquistado. La habitación estaba llena de arreglos florales de casas de moda desesperadas por ganarse su favor. Botellas de champán de diseñadores
que esperaban vestirla para la gala, invitaciones a cenas privadas y eventos exclusivos. Madrid la estaba cortejando con la misma intensidad con la que una vez había usado para destruirla. Los preparativos de la gala consumieron la ciudad. Aurora había elegido el Palacio Real como el lugar, su arquitectura neoclásica, proporcionando el telón de fondo perfecto para un evento que ella había llamado el futuro de la moda. Pero todos en la comunidad de la moda de Madrid entendieron el verdadero tema: el regreso de Aurora Volkov. Su equipo había volado desde Nueva York, transformando el palacio en algo que nunca se había visto en Madrid antes. La tradicional alfombra roja fue reemplazada por una pasarela que contaba una historia. Cada sección representaba un continente diferente, una cultura diferente, una visión diferente de la belleza. El salón de baile en sí estaba decorado con instalaciones que celebraban el arte global: textiles de Ghana, esculturas de Brasil, fotografías de la India. Pero el elemento más comentado de la gala no era la decoración o el entretenimiento. Era la lista de invitados, porque sentados en la mesa 1, en los asientos tradicionalmente reservados para la realeza de la moda de Madrid, estaban Alejandro Vidal y su prometida Sofía Serrano. Aurora había asegurado personalmente su invitación. Había solicitado específicamente su presencia en su momento de triunfo, no por perdón o nostalgia, sino como testigos de su metamorfosis. Se sentarían en la primera fila y verían cómo la mujer que habían intentado destruir se convertía en la persona más poderosa de la sala. La noche antes de la gala, mientras Aurora se preparaba para el evento que cimentaría su regreso a la moda europea, se paró frente al espejo en su suite y vio el reflejo de alguien que apenas reconocía. Desapareció la mujer rota que había huido de Madrid avergonzada. En su lugar, se encontraba una fuerza de la naturaleza, segura, poderosa, completamente en control de su destino. Mañana por la noche no solo asistiría al evento más exclusivo de Madrid, lo dominaría. Se pararía en la ciudad que la había rechazado y les mostraría exactamente lo que habían tirado por la borda. Pero más que eso, demostraría que a veces la mejor venganza no es la destrucción, es la transformación. Es volverse tan exitosa, tan poderosa, tan innegablemente magnífica, que tus enemigos no tienen más remedio que aplaudir tu victoria. El Fénix estaba listo para elevarse, y Madrid estaba a punto de presenciar el renacimiento más espectacular en la historia de la moda. ¿Qué harías tú en el lugar de Aurora? ¿La perdonarías? ¿Buscarías venganza? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios. La noche de la gala de la moda de Madrid, la ciudad contuvo el aliento. El Palacio Real había sido transformado en algo más que opulento. Era un templo a la belleza, el poder y el tipo de sofisticación cultural que Madrid siempre había afirmado encarnar, pero rara vez lograba. La visión de Aurora había convertido la tradicional gala benéfica en algo revolucionario, una celebración que era a la vez profundamente europea y profundamente global. El vestíbulo de entrada presentaba imponentes instalaciones que parecían crecer desde los suelos de mármol como flores exóticas. El tejido africano kente caía en cascada junto a la seda francesa. Las esculturas de origami japonés atrapaban la luz de los candelabros de cristal que habían presenciado siglos de historia española. Las plumas de carnaval brasileñas creaban sombras que bailaban a través de los frescos renacentistas. Era una sinfonía visual que declaraba una cosa claramente:
El futuro de la moda pertenecía a aquellos que podían ver la belleza en todas partes, no solo en la estética tradicional europea. A medida que la élite de la moda de Madrid comenzaba a llegar, sus reacciones fueron inmediatas y viscerales. Esto no era solo un evento, era una declaración, una revolución disfrazada de fiesta. ¿Viste las instalaciones?, susurró Carla Benedetti, redactora jefe de la Vogue española, a su acompañante mientras caminaban por el vestíbulo de entrada. Es como si estuviera reescribiendo las reglas de lo que la moda europea puede ser. Más bien, está tirando las viejas reglas por completo, respondió Marco Santini, director creativo de una de las casas de moda más antiguas de Madrid. Pero su tono no era de desaprobación, era de asombro. La alfombra roja había sido reemplazada por la pasarela de Aurora, y cada paso que daban los invitados contaba una historia. Los periodistas de moda garabateaban frenéticamente notas sobre la audaz elección de centrar los patrones de textiles africanos junto al mármol español, de colocar la artesanía indígena americana junto al encaje francés. Era audaz, sin precedentes y absolutamente brillante. Pero todo esto era simplemente el preludio del evento principal, la entrada de Aurora. Ella apareció en la cima de la gran escalera del palacio, precisamente a las 9 p.m., en el momento en que toda la élite de la moda de Madrid estaba presente. La conversación se detuvo a mitad de una frase. Las copas de champán se congelaron a mitad de camino a los labios. Incluso los camareros que llevaban bandejas de aperitivos se detuvieron en sus movimientos coreografiados. Aurora llevaba un vestido que se discutiría en los círculos de la moda durante décadas. Creado por su propio equipo de diseño, era una obra maestra que contaba la historia de su viaje. La silueta era de un clásico vestido de noche europeo, corpiño ajustado, falda completa, el tipo de construcción elegante que las familias aristocráticas de Madrid habían usado durante siglos, pero la tela era revolucionaria, una seda que parecía cambiar de color mientras se movía, incorporando hilos de oro que habían sido inspirados por los textiles africanos tradicionales, patrones que hacían referencia sutilmente al arte folclórico ruso, y una cola que fluía detrás de ella como polvo de estrellas líquido. Su joyería era igualmente simbólica. En lugar de diamantes, llevaba piezas que celebraban su herencia, aretes de oro que habían pertenecido a su abuela canaria, un collar con ámbar ruso y en su mano izquierda, un anillo que ella misma diseñó, un ópalo negro rodeado de diamantes que parecían contener galaxias enteras. Pero fue su cabello lo que hizo la declaración más fuerte. En lugar de los estilos europeos que la élite de la moda de Madrid esperaba, Aurora llevaba el cabello en una elaborada corona de trenzas y nudos que celebraban su herencia africana mientras era innegablemente majestuoso. Hilos de oro estaban tejidos a lo largo, atrapando la luz con cada movimiento de su cabeza. Era un peinado que declaraba: «Ya no estoy tratando de encajar en tu mundo, estoy creando el mío propio». El silencio que recibió su aparición duró exactamente 30 segundos. Luego, como si fueran liberados de un hechizo, comenzaron los aplausos. No aplausos de gala benéfica educados, sino un aprecio genuino y estruendoso por lo que estaban presenciando. La transformación de una mujer que había dejado Madrid, rota y regresado como la realeza de la moda. Mientras Aurora descendía la escalera, su mirada recorrió la multitud reunida con la confianza de alguien que sabía que era dueña de la sala. Los editores de moda que una vez habían susurrado chismes crueles sobre ella ahora se adelantaban con la esperanza de entrevistas.
Los diseñadores que se habían negado a trabajar con ella ahora presionaban tarjetas de presentación en las manos de sus asistentes, pero sus ojos encontraron y mantuvieron la mirada de solo dos personas: Alejandro Vidal y Sofía Serrano, sentados en su mesa premium como maniquíes bellamente vestidos en el escaparate de una tienda. Alejandro se veía exactamente como ella lo recordaba: cabello castaño perfectamente peinado, vistiendo lo que sin duda era un esmoquín de la familia Vidal hecho a medida, sus ojos avellana aún capaces de hacer que los corazones se salten un latido en las habitaciones abarrotadas. Pero junto a la presencia revolucionaria de Aurora, de alguna manera parecía disminuido, como una hermosa fotografía que se había desvanecido con el tiempo. Sofía, por su parte, llevaba un impresionante vestido blanco de Valentino, que habría sido el vestido más comentado en cualquier otro evento. Su cabello rubio estaba arreglado en un intrincado recogido que mostraba un collar de diamantes que valía más que las casas de la mayoría de la gente. Se veía en cada centímetro como la princesa nórdica que la sociedad de Madrid había abrazado como la pareja perfecta de Alejandro. Pero mientras Aurora pasaba por su mesa, moviéndose con la confianza de alguien que había conquistado mundos, tanto Alejandro como Sofía parecieron encogerse ligeramente en sus asientos, porque sentados en esa sala, viendo a la mujer que una vez habían desestimado con tanta crueldad casual, estaban empezando a entender la magnitud de su error. El programa de la noche fue una clase magistral en sutiles dinámicas de poder. Como directora creativa del evento, Aurora había orquestado cada momento para mostrar no solo su visión artística, sino su completo dominio de las jerarquías sociales y profesionales de Madrid. Los homenajeados que había elegido representaban el futuro global de la moda. Un diseñador de moda sostenible de Kenia, cuyo trabajo estaba revolucionando los mercados de lujo africanos. Un artista textil de Perú, cuyas técnicas indígenas estaban siendo adoptadas por las casas de alta costura europeas. Un fotógrafo de Corea del Sur, cuyas imágenes estaban redefiniendo los estándares de belleza en toda Asia. Cada presentación fue acompañada por exhibiciones visuales que educaron a la élite de la moda de Madrid sobre las tradiciones de la moda global que habían ignorado o apropiado previamente sin crédito. El mensaje era claro: el futuro pertenecía a aquellos que podían honrar y celebrar la diversidad en lugar de simplemente explotarla. Durante la cena, Aurora se movió por la sala como una reina sosteniendo la corte. Cada conversación se detenía cuando ella se acercaba. Los titanes de la moda que una vez no le habrían dado una segunda mirada, ahora colgaban de cada una de sus palabras. Hablaba en varios idiomas: español a la prensa local, inglés a los compradores internacionales, francés a los ejecutivos de marcas de lujo y ruso, cuando quería excluir a ciertos oyentes de entender su comentario sobre su comportamiento. «Es magnífica», murmuró Carla Benedetti a su acompañante, mientras veían a Aurora navegar sin esfuerzo entre las mesas, llamando la atención donde quiera que fuera. «No puedo creer que casi la perdimos para siempre en Nueva York». «No la perdimos casi», respondió Marco Santini en voz baja. «La tiramos a la basura. Gracias a Dios, es lo suficientemente amable como para volver y mostrarnos de lo que somos capaces cuando pensamos en grande». El clímax de la noche llegó durante la parte de la subasta de la gala, donde las piezas de los diseñadores más exclusivos de Europa se vendían para beneficiar iniciativas de educación de moda global.
Aurora había comisariado personalmente la colección, y sus introducciones a cada pieza fueron clases magistrales en la historia de la moda y la apreciación cultural. Pero el momento que todos estaban esperando llegó cuando presentó el lote final, un vestido de alta costura creado específicamente para la gala por una colaboración entre diseñadores europeos y africanos. La moda, dijo Aurora, su voz llevando claramente a través del salón de baile acústicamente perfecto del palacio. Siempre ha sido sobre la narración de historias, sobre tomar los hilos de la experiencia humana y tejerlos en algo que le hable a nuestras almas. Hizo una pausa. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose por un momento en la mesa de Alejandro y Sofía. Durante demasiado tiempo, la moda europea ha contado solo una historia hermosa, pero incompleta. Esta noche celebramos el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde la belleza no se define por la exclusión, sino por la inclusión, donde la excelencia se mide no por la conformidad, sino por la innovación. El aplauso fue estruendoso, pero Aurora no había terminado. Este vestido representa todo lo que la moda puede llegar a ser cuando abrazamos nuestra herencia global en lugar de temerla, cuando vemos la diversidad como nuestra fuerza en lugar de nuestro desafío. La modelo que apareció con el vestido era impresionante, una joven cuyas características hablaban de una herencia mixta, su piel de un tono rico que parecía brillar bajo las luces del palacio. El vestido en sí mismo era una obra de arte, la construcción tradicional de un vestido de noche europeo elevada por técnicas textiles africanas, patrones de bordado rusos y tratamientos de seda asiáticos. Era todo lo que la escena de la moda de Madrid afirmaba ser, pero rara vez lograba, verdaderamente internacional, genuinamente innovador, completamente impresionante. La puja comenzó en 50.000 euros y rápidamente se disparó. Las casas de moda, los conglomerados de lujo y los coleccionistas privados compitieron por la pieza que representaba la nueva dirección de la moda. Pero a medida que el precio subía hacia los 200.000 euros, una voz cortó la emoción. 300.000 euros. La voz pertenecía a Alejandro Vidal. Cada cabeza en la sala se giró hacia la mesa 1, donde Alejandro se había puesto de pie, con la mano levantada. Sus ojos avellana fijos en Aurora, con una intensidad que hizo que el aire de la sala pareciera vibrar. Por un momento el palacio se quedó completamente en silencio. Incluso los camareros dejaron de moverse, sintiendo que estaban presenciando algo histórico. Aurora lo miró a través de la sala abarrotada, su expresión indescifrable. Aquí estaba el hombre que una vez le había dicho que era demasiado exótica para su mundo, pujando una suma astronómica por un vestido que celebraba todo lo que él una vez había rechazado de ella. 300.000, repitió el subastador, su voz apenas disimulando su emoción. ¿Escucho 350.000? El silencio se estiró durante 10 segundos, 20, 30. A la 1, comenzó el subastador. 500.000 euros. Esta vez la voz era de Aurora. Estaba pujando por su propia creación, y todos en la sala entendieron por qué. Esto no se trataba del vestido, se trataba del poder, del control, de asegurar que el dinero de Alejandro Vidal no pudiera comprar lo que ella había construido de las cenizas de su rechazo. 500.000, repitió el subastador, su voz ahora temblando ligeramente. Escucho... No, dijo Alejandro en voz baja, pero su voz se extendió por la sala en silencio.
500,000 será. Se sentó lentamente, su rostro enrojecido por lo que podría haber sido vergüenza, arrepentimiento o algo completamente diferente. Vendido, declaró el subastador, a la señorita Aurora Volkov por 500,000 euros. El aplauso que siguió fue diferente de lo que había venido antes. Era respetuoso, asombrado y ligeramente temeroso, porque todos en esa sala acababan de presenciar algo sin precedentes, la completa reversión de la jerarquía de la moda de Madrid. La mujer que una vez había sido descartada como inadecuada para la moda europea, acababa de gastar $500,000 en un vestido que representaba todo lo que la élite de la moda de Europa se estaba apresurando a abrazar. Ella tenía el poder, el dinero, la visión artística y, lo más importante, la completa confianza de alguien que ya no necesitaba su aprobación. A medida que la noche llegaba a su fin y la élite de la moda de Madrid comenzaba a dirigirse a las salidas, muchos se detuvieron a hablar con Aurora. Se intercambiaron tarjetas de presentación, se discutieron colaboraciones, se extendieron invitaciones a eventos exclusivos, pero la conversación que todos querían presenciar, el momento entre Aurora y Alejandro, nunca llegó. Alejandro se quedó cerca de su mesa mientras la multitud se dispersaba, claramente esperando una palabra en privado. Sofía ya se había ido, alegando un dolor de cabeza, pero todos podían ver que no podía soportar ver la obvia fascinación de su prometido con la mujer que la había superado tan por completo. Aurora, por su parte, se movió a través de sus conversaciones de despedida con Gracia Real, agradeciendo a los partidarios, haciendo planes con colaboradores, aceptando felicitaciones de los titanes de la industria. Era educada, profesional y completamente en control. Cuando finalmente se acercó a la mesa de Alejandro, él se puso de pie de inmediato, su perfecta compostura finalmente resquebrajándose ligeramente. Aurora, comenzó, su voz llevando toda la emoción que había estado reprimiendo durante toda la noche. Necesito. Felicidades por tu compromiso, lo interrumpió suavemente, su voz cálida pero completamente profesional. Sofía se veía encantadora esta noche. Espero que ambos sean muy felices. Ella extendió su mano para un apretón de manos de negocios, y después de un momento de vacilación, Alejandro la tomó. Sus dedos se demoraron un poco más de lo necesario, pero el agarre de Aurora permaneció firme y breve. Quería disculparme, dijo en voz baja, por cómo terminaron las cosas, por lo que dije, por... El pasado es el pasado, Alejandro, respondió Aurora, su voz amable pero final. Ambos éramos personas diferentes en ese entonces. Espero que hayas crecido tanto como yo. Se volvió para irse. Luego se detuvo, mirándolo con ojos que no tenían ira, ni dolor, ni anhelo. Solo la serena confianza de alguien que había trascendido la necesidad de su aprobación. Gracias, dijo, por ayudarme a descubrir quién soy realmente. Y con eso se alejó, dejando a Alejandro solo en el palacio que se vaciaba, rodeado de los restos de una noche que había cambiado la moda de Madrid para siempre. Afuera, las antiguas calles de Madrid reflejaban las luces de las ventanas del palacio como joyas esparcidas sobre terciopelo. Aurora subió a su coche que la esperaba, con el vestido de 500,000 euros cuidadosamente dispuesto a su alrededor, y se permitió un momento de triunfo tranquilo. Había regresado a la ciudad que la rompió, no buscando venganza, sino reclamando su lugar legítimo como su reina. Había mostrado a la élite de la moda de Madrid lo que podían llegar a ser cuando abrazaban la excelencia sin exclusión, la belleza sin fronteras. Lo
Más importante, se había demostrado a sí misma que ya no necesitaba su aceptación. Se había convertido en alguien cuya aprobación ahora buscaban desesperadamente. La chica que una vez había creído que Alejandro Vidal era su boleto al éxito en la moda, se había ido para siempre. En su lugar, se sentaba una mujer que había construido su propio imperio, definido sus propios estándares de belleza y creado su propia versión de éxito. Mientras su coche se alejaba del Palacio Real, Aurora miró hacia atrás por última vez al edificio donde había orquestado la victoria profesional y personal más completa de su carrera. Mañana volaría de regreso a Nueva York, donde Volkov Creative se estaba expandiendo a nuevos mercados, firmando nuevos clientes y continuando a revolucionar la forma en que el mundo pensaba sobre la moda y la belleza. Pero esta noche pertenecía a Madrid. Esta noche pertenecía al recuerdo de una mujer rota que se había negado a permanecer rota, que había transformado su humillación en poder y que había regresado para reclamar no venganza, sino algo mucho más valioso: su destino. El Fénix no solo se había levantado, había volado más alto de lo que nadie jamás había imaginado posible. Si esta historia te conmovió, si alguna vez sentiste que no pertenecías, pero te negaste a renunciar a tus sueños, dale a suscribir y comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. La historia de Aurora Volkov es más que un cuento de éxito profesional. Es un testimonio del poder transformador de negarse a aceptar las limitaciones de otras personas sobre tu valor. Cuando Alejandro Vidal y la élite de la moda de Madrid intentaron reducir a Aurora a su origen, a su herencia, a su otredad percibida, cometieron un error crítico. Asumieron que su identidad era una debilidad que debía ser ocultada en lugar de una fuerza que debía ser celebrada. Creyeron que la exclusión era poder, que hacer que alguien se sintiera pequeño lo mantendría pequeño para siempre, pero subestimaron la resistencia que proviene de saber realmente quién eres. La abuela de Aurora, que sobrevivió a las purgas de Stalin, no solo le transmitió ADN, le transmitió la comprensión de que las circunstancias externas nunca definen el valor interno. Su madre, que reconstruyó su vida después del colapso soviético, le enseñó que la reinvención no se trata de convertirse en otra persona. Se trata de convertirse en la versión más completa de ti misma. Lo que hace que la historia de Aurora sea revolucionaria no es solo su éxito individual. Es la forma en que usó su poder una vez que lo obtuvo. Ella no buscó replicar el sistema exclusivo y estrecho que la había rechazado. En cambio, construyó algo mejor. Una visión de la moda que celebraba la belleza global, que veía la diversidad como innovación en lugar de desviación de un estándar arbitrario. La gala no fue solo el triunfo de Aurora. Fue una hoja de ruta para lo que Madrid y la industria de la moda en su conjunto podría llegar a ser cuando dejara de temer la diferencia y comenzara a abrazarla como el futuro. Para cada mujer a la que alguna vez le han dicho que es demasiado o no lo suficiente, demasiado morena, demasiado extranjera, demasiado diferente, la historia de Aurora ofrece una narrativa diferente. Dice: no te encojas para caber en espacios que no fueron construidos para tu magnificencia. En cambio, construye tu propio espacio, establece tus propios estándares y deja que el mundo se adapte a tu visión. El momento más poderoso en el palacio no fue cuando Aurora superó a Alejandro en la puja por el vestido. Fue cuando le dio las gracias por ayudarla a descubrir
quién era realmente. Porque a veces, el mayor regalo que tus enemigos pueden darte es la motivación para convertirte en todo lo que te dijeron que nunca podrías ser. El verdadero poder no se trata de la venganza, se trata de la trascendencia. Se trata de elevarse tan lejos por encima de las personas que intentaron limitarte, que sus opiniones se vuelven irrelevantes para tu éxito. Aurora Volkov entró en esa gala como prueba viviente de que no necesitas el permiso de nadie para ser magnífica. No necesitas su aprobación para ser exitosa. No necesitas su aceptación para ser digna de cada sueño que alguna vez te atreviste a soñar. A veces, la mejor respuesta al rechazo no es la ira, es la excelencia. A veces, la respuesta más poderosa a la exclusión no es la amargura. Es construir algo tan hermoso, tan inclusivo, tan revolucionario, que las personas que te rechazaron pasan el resto de sus vidas tratando de ser parte de lo que has creado. La mujer que una vez fue humillada por su piel oscura no solo sobrevivió, se convirtió en el estándar por el cual se medirían la belleza, poder y el éxito. Y eso, en última instancia, es lo que parece una verdadera victoria. Deja un corazón en los comentarios si crees que nuestras diferencias son nuestros superpoderes. Y recuerda, tu historia no termina hasta que ganas.